Mucha gente creyente, cristiana, tiene el pensamiento de que si yo hago algo para Dios, Dios tiene la obligación de hacerlo por mí. Yo he ganado su favor. Y como muchas veces nosotros miramos esto cuando mucha gente ora y ayuna. No le digo que no ore ni ayune, pero mucha gente ora y ayuna pensando que está haciendo algo, y con ese algo que está haciendo va a alcanzar el mérito, va a tener méritos para que Dios ahora le haga un favor. Mis hermanos, todo lo que esto muestra es de alguna manera la soberbia humana. Como yo he hecho algo bueno por Dios, ahora Dios tiene que hacer algo bueno por mí. Era el pensamiento que había, y es el pensamiento que hay en muchas iglesias y en muchos cristianos. Yo hago algo por Dios y Dios hace algo por mí. Y eso no es así. Este pasaje enseña que la autoridad está en Dios. Es el centurión diciéndole a Jesús: Señor, tú di la palabra, es tu potestad, Señor, es tu decreto, es tu voluntad absoluta, no mía. O sea, no le está diciendo, hermano, que ahora yo tengo el poder y autoridad, ahora yo puedo decir que pase esto y va a pasar. No, mis hermanos, la autoridad no está en el hombre, la autoridad está en Dios. Mis hermanos, esto que nosotros vamos a escuchar, declarar, decretar, reclamar, confesar, cancelar, visualizar, proclamar, no son para nada bíblicos. Y no nace de una persona que realmente ha conocido a Dios. Porque aquella persona que realmente ha conocido a Dios espera en el Señor. Vamos a leer, mis hermanos, Lucas capítulo 7, del versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así. Seguramente todos tienen un título. Bueno, generalmente la Reina Valera tiene un título que dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Si bien este título, hermanos, están acá, no es la centralidad del mensaje, la sanidad del siervo. Es parte del mensaje, sí, pero no es la centralidad. Estos títulos que nosotros vemos acá en nuestras Biblias han sido añadidas junto con los capítulos y junto con los versículos. Amén. Eso ha sido añadido en el tiempo. No es revelación divina, no es revelación del Señor, no es esos títulos que es el mensaje. No, estos títulos, estos capítulos y estos versículos han sido añadidos en el tiempo para que nosotros podamos memorizar de mejor manera y podamos encontrar más fácilmente los fragmentos que queremos citar, ¿no? Entonces, para eso ha sido añadido. Amén, porque originalmente las Biblias originales no tienen un título, y mucho menos capítulos y mucho menos versículos. Eso no tienen. Han sido añadidas para que nosotros encontremos más fácilmente estos fragmentos y estos párrafos que tenemos que leerlos. Amén. Jesús sana a un siervo del centurión. No es el mensaje central. El mensaje central, como vamos a ver ahora, es la fe que tiene este centurión. Amén, que es la fe de la que el Señor se maravilla. Vamos a leer, hermanos, Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Verso 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Verso 6. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno el venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Verso 8. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, a mi siervo haz, y él lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía:
os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Palabra del Señor. Amén. Como les decía, hermanos, estamos estudiando un fragmento que Lucas cuenta que es después de que Jesús había dado el sermón del llano, ¿no? Entonces, la idea de esto que el Señor está contando ahora no está separada del sermón del llano, no es como un punto aparte y ahora empieza otro tema, no. La idea de Lucas, del Evangelio de Lucas, es que siempre está enganchado temáticamente, siempre no termina de hablar algo, sino es que lo va reforzando y va reforzando. Lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el sermón del llano, es que Jesús habla acerca de cuáles son las características de sus hijos, ¿no es cierto? De cómo deben de ser ellos, de cómo deben de portarse ellos, qué es lo que se espera de los verdaderos cristianos, cómo estos cristianos reaccionan ante el ataque del mundo. Y al finalizar el sermón del monte, el Señor nos habla de aquellos que oyen y hacen, ¿no? Y lo contrasta con aquellas personas que oyen y no hacen. Entonces, aquella persona que oye y hace es comparado con esa persona que hace su casa, construye su casa con un fundamento sobre la roca, ¿no? Que cuando viene el viento y sopla con ímpetu, esa casa permanece en pie. Y aquella persona que está escuchando pero no hace, ¿no? La compara Jesús con esa persona que construye su casa sobre la arena. Y cuando viene el viento y cuando viene el mar, entonces esa casa obviamente cae. Lo que ahora Jesús va a hacer, lo que ahora Jesús está haciendo es contarnos o ejemplificar cómo es ese hombre que construye su casa sobre la roca. ¿Qué fe tiene ese hombre que construye su casa sobre la roca? Jesús está ejemplificando eso, ahora les lo va a ejemplificar como con esta historia de atendiendo el clamor de un hombre. Y la siguiente semana, con otro milagro, Jesús atiende el clamor de una mujer. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en lo que Jesús nos está narrando con lo que está pasando con este hombre que la Biblia le llama el centurión, un centurión romano. Un centurión romano, hermanos, para ese tiempo era un oficial, ya era, digamos, para nuestros tiempos, especie de un sargento, ¿no? Un sargento, un teniente, era un oficial. Pero este oficial tenía a cargo 100 hombres, más o menos. 100 hombres estaban a su cargo de él, por eso el nombre de centurión. Entre las características de estos hombres es que estos centuriones eran líderes naturales. Tenían un liderazgo innato dentro de ellos, de manera que ellos su liderazgo lo asumían desde los rangos más bajos, ¿no? Desde los rangos más bajos el centurión se hacía su servicio y por su liderazgo natural ellos iban creciendo de manera jerárquica en cuanto a sus grados. Ellos subían, ascendían en sus cargos porque era un liderazgo natural que ellos tenían. Entre las características naturales de estos hombres es que estos hombres eran sobrios, eran valientes, eran leales y eran muy aptos para la lucha. Entonces, estos hombres tenían estas características. Cuando hablamos nosotros de un centurión romano, tenemos que pensar así que era un hombre hidalgo, fuerte, valiente, que tenía un liderazgo también natural, que tenía influencia sobre 100 hombres, ¿no? Había muchos centuriones a los que habla la Biblia, pero estos hombres también menciona la Biblia que eran expertos en combate, eran expertos, tenían estrategias militares, eran hombres que tenían mucho conocimiento militar. Ahora, al ser estos hombres, hombres que eran valientes, hombres que tenían un liderazgo natural, a ser estos hombres que se movían en medio de la gente, de alguna manera estos rangos o estos cargos jerárquicos hacían que estos hombres se vuelvan orgullosos. Entonces, la mayoría de estos hombres, de los centuriones, eran hombres orgullosos, ¿no? Eran hombres orgullosos cuando caminaban en la calle, más o menos como en nuestros tiempos, ¿no? Aquellos militares les queda bien el uniforme y de repente levantan el cuello y empiezan a andar, ¿no? Más o menos es así. No quiero generalizar, pero más o menos era así. Entonces, estos hombres eran hombres orgullosos. Amén.
Por otro lado, hermanos, tenemos entre los que aparecen en acá como los actores de esta narrativa, tenemos a un centurión. Por otro lado, tenemos a un siervo. Ahora, ¿quiénes eran estos siervos? Estos siervos, hermanos, eran esclavos. No, en ese tiempo, en el primer siglo y durante mucho tiempo, era normal la esclavitud. Entonces, este siervo era un esclavo del centurión, era un esclavo del... Ahora, estos siervos, hermanos, eran contados como la propiedad de una persona. O sea, uno podía decir, yo tengo esclavos, yo tengo siervos, y los contaban como si fueran sus propiedades. En ese sentido, el amo podía hacer lo que quisiera con sus esclavos, con sus siervos. Podían hacer lo que quieran ellos, eran contados como una posesión. Incluso, hermanos, ellos podían hacer lo que quisieran con sus siervos, con sus esclavos, aún quitarles la vida. O sea, podían matarles ellos a golpes a sus siervos y no sufrir pena de castigo, ni muerte, ni delito. O sea, eso era contado para ellos. Un historiador de ese tiempo menciona, escuche bien, que la única diferencia entre el esclavo, el animal o su carro era que el esclavo podía hablar. ¿No? Entonces, la dignidad de un siervo, de un esclavo, era muy, muy baja, considerado como un objeto, ¿no? O como una mascota, como un carro, era considerado así. Lo único que le diferencia, dice este historiador, es que el esclavo podía hablar. Entonces, no había esto. Cuando los siervos, los esclavos, ya eran un poco más ancianos, iban debilitándose en su cuerpo, los amos podían abandonarlos en algún lugar y dejarlos que mueran. No, o sea, ser siervo era la categoría más baja en dignidad, ¿no?, de las personas. No eran contados como lo mejor. Ahora, lo extraordinario de esto, mis hermanos, es que este hombre del que ahora nos está contando la Biblia amaba a su siervo. Y era algo que no se veía, era algo que no era normal, que alguien pueda amar a su siervo, que alguien pueda tenerle tanto cuidado. El Evangelio de Mateo nos dice, por ejemplo, que este centurión le había metido en la cama a su siervo. Él estaba en la cama, postrado en la cama, y este centurión siente una preocupación por él, siente una preocupación inmensa por él. La Biblia nos cuenta que este hombre como que ya había tenido cierto afecto por la nación, de tal manera que también les construyó una sinagoga. Ahora, no quiero perderles, hermanos, pero es necesario que sepan esto, por favor. En ese tiempo, la sociedad estaba conformada por judíos. Ya los judíos eran los que eran el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Por otro lado estaban los gentiles. Ya, aquí están los judíos, aquí están los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? De los pueblos vecinos, no eran judíos. Pero de este pueblo gentil, hermano, por favor no me pierda, de este pueblo gentil habían personas, este pueblo gentil era politeísta, tenían varios dioses, ¿no? Varios dioses tenía, pero el pueblo judío tenía un solo Dios. De este pueblo gentil habían personas que asumían la fe de ellos, ¿no? Que decían, bueno, nosotros no creemos en estos dioses y creemos en el Dios de ustedes. Dejaban de ser politeístas, ¿no?, y se volvían al Dios único y verdadero. Entre esos hombres habían unos hombres que se les llamaba los temerosos de Dios. Estos hombres que eran temerosos de Dios eran gentiles, pero mostraban un respeto profundo por el Dios de Israel. Amaban al Dios de Israel, amaban los mandamientos y también amaban la ética del pueblo de Israel. Entonces ellos eran los temerosos de Dios. Por otro lado, hermanos, de este pueblo gentil habían también los prosélitos. Estos prosélitos, hermanos, eran gente que también amaba al Dios verdadero, decía, Él es el Dios verdadero, nosotros queremos seguir las reglas del pueblo judío, y por ende no solamente vamos a decirlo de palabras, sino también lo vamos a manifestar. Entonces ellos asumían, dejaban su pueblo politeísta y se convertían al judaísmo.
Entonces ellos practicaban todas las ceremonias y rituales de los judíos, iniciando, hermanos, con la circuncisión. Iniciando con la circuncisión. Entonces, de entre los prosélitos ya eran hombres que se habían convertido al judaísmo de manera completa, empezando por la circuncisión a la edad que fuere, a la edad que tenían. Entonces, era peligroso, sí, porque la circuncisión se lo hacía cuando ellos estaban naciendo y unas semanas más atrás. Cuando eran ya mayores, esto ya tenía muchos riesgos. Y por eso muchos no se volvían prosélitos, muchos se quedaban solamente en gente temerosa de Dios, ¿no? Entonces, pero aún así habían prosélitos y habían temerosos de Dios. Este hombre del que nosotros estamos hablando, este centurión, pareciera ser un hombre que era temeroso de Dios, ¿no? Que amaba a Dios, respetaba al pueblo de Dios, le dejó a todos sus dioses, los dejó y se convirtió al Dios único y verdadero. Entonces el versículo 3 nos cuenta, por ejemplo, que este hombre escuchó hablar de Jesús, ¿no? La fama de Jesús se había extendido. Usted sabe, él sanaba a las personas, él predicaba la palabra, le había llegado los rumores seguramente del sermón del llano. Entonces este centurión escuchó esa palabra, escuchó lo que Jesús enseñaba, escuchó hablar de Jesús, y cuando escuchó hablar de él y en algún momento miró a su siervo enfermo, postrado en cama, él decide enviar a unos ancianos del pueblo judío, decidió enviarles a ellos para que puedan ir donde Jesús y puedan pedirle que ellos puedan venir a sanar a su siervo. Amén. Es lo que él está pidiendo. El versículo 3 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. El versículo 4, mire, ellos vinieron donde Jesús y le rogaron con solicitud. Eso es, con ánimo pronto. Le rogaron con harta, casi dijo con harta rogación, con harta insistencia, diciéndole: es digno de que concedas esto, porque Él ama nuestra nación y encima nos edificó una sinagoga. Entonces estos ancianos le estaban pidiendo por el lugar del centurión. Estos ancianos estaban haciendo esto, lo que de alguna manera muestra el contacto que él tenía con ancianos judíos. Porque en ese momento los judíos odiaban a los romanos, ¿no? Como ellos los habían invadido, les pedían impuestos, entonces los judíos odiaban a ellos, ¿no? Les era lícito escupirles, les era lícito engañarles, no había una buena relación. Pero esta relación entre estos ancianos judíos y entre este centurión muestra que ellos ya tenían un afecto especial por este centurión. Entonces este centurión era para ese momento un hombre que mostraba todos los frutos de un genuino arrepentimiento, todos los frutos que el pueblo de Israel estaba viviendo. De tal manera que este hombre amaba a toda la nación, pero encima de ello les había construido una sinagoga. Y la sinagoga, hermanos, era el lugar donde ellos podían ir y aprender la palabra de Dios, ¿no? Esa era la sinagoga. Y construir una sinagoga para ese tiempo, como para nosotros, no es nada barato, no es sencillo construir una sinagoga. Un historiador también de ese tiempo nos dice que un soldado normal más o menos ganaba 75 denarios. Ya, 75 denarios ganaba un soldado normal, pero estos centuriones tenían dinero, ganaban por ejemplo de 3.750 a 7.500 denarios, ¿no? Muchísimo más que estos soldados romanos. Pero con todo esto, con todo el dinero que tenía este hombre, decidió hacer este favor a la nación. Amaba a la nación como tal, pero también amaba la fe que ellos practicaban. Entonces él construyó esta sinagoga para ellos. No sé con qué lujos, con qué cosas, pero les construyó esto. Ahora, aquí es donde ya nosotros empezamos a traer aplicaciones para nuestras vidas, ¿no? No le vamos a pedir que ahora dé plata, no. Mucha gente hace eso. Muchas iglesias utilizan muchos de estos pasajes para sacarle dinero a la gente, pero no es eso de lo que nos está hablando. Este hombre sí dio de sus posesiones, sí dio, pero lo que él estaba mostrando era fe. Lo que él estaba mostrando era sus frutos. Lo que él estaba mostrando era su amor por la nación, su amor hacia Dios,
permitiendo que haya un lugar donde la gente pueda ir y pueda seguir aprendiendo la palabra del Señor. Ese era el interés de este hombre. Ahora, estos ancianos van donde Jesús y le dicen: Señor, Él es digno de que tú vayas a su casa, algo que no se podía hacer en ese tiempo. Si un judío entraba donde un gentil, este era considerado inmundo. No podía entrar a la casa de un gentil, era inmundo. Pero estos ancianos vienen donde Jesús y le dicen: Jesús, es digno de que tú vayas a Él, porque Él es buen tipo. O sea, Él ama a la nación, nos los ha construido esta congre, mira Jesús, así que tienes que ir y tienes que hacerlo. Le dicen estos ancianos, le pidieron eso, y Jesús va con ellos, ¿no? Jesús va con ellos. Ahora, también es importante mencionar, hermanos, lo vamos a afirmar más adelante, pero Jesús no es que se dejaba mover por cuánto hizo por el pueblo, ¿no? O cuánto hizo por ellos para construirles una sinagoga, ¿no? Jesús no se deja mover por eso. Quizás lo que a Jesús le movió es el amor que tenía este centurión para con su siervo, ¿no? Ese amor es lo que le estaba moviendo a Jesús, a lo que Jesús decide, encima de si ir a su casa va a ser inmundo y no va a poder entrar al templo. Con todas esas cosas, Jesús decide ir donde este hombre. Y para estos hombres, el pensamiento que ellos tenían, mis hermanos, era que esas obras, escuche bien, esas obras que había hecho el centurión, para estos ancianos era digno de ser destacado. Y el pensamiento judío de ese momento era que mis obras podían alcanzar los beneficios de Dios. Ese era el pensamiento de ese momento. Por eso los fariseos exigían un montón de cosas, porque ellos pensaban que mis obras van a alcanzar el favor de Dios. Dios va a hacer algo por mí porque yo primero voy a hacer algo. Ese era el pensamiento de ellos. Por eso le dicen: es digno de que hagas esto con este centurión. Nos ha hecho esto ya, así que tú le debes, ¿no? Él nos ha construido una casa, así que tú tienes que hacer esto. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Y hermanos, lastimosamente también es un pensamiento que en nuestros días se ve en la iglesia. Lastimosamente no es algo que era solamente ese momento, sino que lastimosamente ahora mucha gente, escúcheme bien, mucha gente creyente, cristiana, tiene el pensamiento de que si yo hago algo para Dios, Dios tiene la obligación de hacerlo por mí. Yo he ganado su favor. Y como muchas veces nosotros miramos esto cuando mucha gente ora y ayuna. No le digo que no ore ni ayune, pero mucha gente ora y ayuna pensando que está haciendo algo, y con ese algo que está haciendo va a alcanzar el mérito, va a tener méritos para que Dios ahora le haga un favor. Y en muchas iglesias se habla de esto. Por ejemplo, se dice: venga, y la oración tiene poder. ¿Ha escuchado seguramente usted? La oración tiene poder. No, quitándole el poder a Dios y dándole el poder a la oración. La oración no tiene poder, es Dios quien tiene el poder. No le digo que no ore, pero hermanos, a veces nosotros nos enfocamos mal. Le damos valor más a la oración cuando el valor es completamente de Dios. Y por otro lado, hermano, vamos a escuchar en muchos lugares, usted va a escuchar ayuno de poder y de milagros, ¿no? O sea, como que tú ayunas, tú ya has hecho primero, ahora Dios me debes milagros. ¿No? ¿Ha escuchado? Seguramente usted ha escuchado también y ha escuchado hablar acerca de los pactos con Dios. Pacta con Dios, pacta con Dios. ¿Qué es pactar con Dios según el pensamiento de ellos? Es darle a Dios tu dinero para que luego te dé Dios. Ese pensamiento que tenían el pueblo judío en ese momento de darle tú primero a Dios y luego Dios te debe, es un pensamiento que ahora también se lo ve, ¿no? La oración de poder o el ayuno de poder y milagros, o como lo que ahora vemos por canales pidiendo dinero. Pacta con Dios, pacta con Dios. Si tú le das, Él te va a dar 100 veces más, ¿no? Es algo que se ve en estos días, y es algo que por supuesto no lo enseña la Biblia. Y a veces, incluso hermanos, muchas personas le tienen a Dios como deudor porque le sirven a Dios y le dicen: yo le sirvo a Dios
y por ende Dios me tiene que dar esto o este otro. Todas estas cosas, hermanos, que de alguna manera son lícitas, debemos de orar, debemos de ayunar, tenemos que ofrendar, debemos de servirle a Dios, pero todo esto que hacemos, hermanos, no alcanza como un mérito para que Dios haga algo por nosotros. Si nosotros oramos, si nosotros ayunamos, si nosotros ofrendamos, si nosotros le servimos a Dios, hermanos, no tiene que ser contado de ti, de tu pensamiento, como tú has hecho algo, ahora Dios tiene que hacer algo por mí. No, ese era el pensamiento que ellos tenían. Los ancianos le decían, ama a tu nación, y nos ha construido una congra, así que tienes que ir a hacerlo. Tienes que hacerlo, decían eso. Y eso, hermanos, no hace más que mostrar un énfasis en los méritos humanos. Ningún mérito humano, nada de lo que nosotros podamos hacer puede cumplir los requisitos que Dios demanda. Dios demanda perfección. Dios demanda perfección, cumplimiento absoluto de todo, de toda la ley. Y eso nosotros no podemos hacerlo. Mis hermanos, todo lo que esto muestra es de alguna manera la soberbia humana. Y la soberbia humana está acostumbrado a ello. Y por eso, hermanos, vamos a ver muchas malas prácticas. O sea, estos hombres consideraban que estas obras eran buenas, ¿no? Como yo he hecho algo bueno, mire, escuche bien, como yo he hecho algo bueno por Dios, ahora Dios tiene que hacer algo bueno por mí. Era el pensamiento que había, y es el pensamiento que hay en muchas iglesias y en muchos cristianos. Yo hago algo por Dios y Dios hace algo por mí. Y eso no es así. Eso no es así. Sin embargo, hermanos, Jesús, con todo este pensamiento, Jesús va en misericordia, Jesús va a buscarse a acercarse a estos hombres que de alguna manera sí tenían obras, pero Jesús va en misericordia. Jesús va de alguna manera mostrando el amor que él tenía para con ese siervo y para con la fe de este hombre centurión. Amén. Dios, hermanos, es Dios quien demanda justicia, le decía, perfecta, pero no la va a encontrar en nosotros, la va a encontrar en Jesús. Miren lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, nuestra justicia dice que es como un trapo de inmundicia. Lo que para nosotros es bueno, lo que según nosotros hemos hecho la gran obra, o somos los gran siervos, no somos los mejores. No, la Biblia dice que eso es como trapo de inmundicia. No sé si alguna vez aquí han jugado alguna vez Monopolio. ¿Han jugado Monopolio? ¿Sí? ¿De qué trata? No sé, tú vas, compras bienes, ¿no? Tienes más dinero, tienes dinerito, compras, adquieres, ¿no? Y a veces es como eso. Imagina, tú estás jugando Monopolio, ya tienes harto dinero, y con ese dinero vas y quieres ir a comprar pan. ¿No puedes? No puedes, es dinero de juguete. A veces, hermanos, nosotros pretendemos que nuestras obras puedan alcanzar y comprar lo que Dios hace. No, nuestra justicia, hermano, nuestras obras es para acá. Acá terminó. No podemos comprarle al Señor. Nuestras obras, nuestra justicia, hermanos, es dinero de juguete. No cumple los requisitos que Dios demanda. La justicia perfecta que Dios demanda no la cumple. Entonces, estos hombres pretendían que sí. Ellos pretendían que sí, es lícito, que puedes hacerlo, pero no, mis hermanos. Según Isaías dice que nosotros estamos sucios y nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No cumple los requisitos. Estos hombres pensaban que sí, lo llevaron a Jesús, pero asumiendo que de alguna manera Él les debía algo. Este ama a nuestra nación, Él ha construido, no los ha construido una sinagoga, y tú le debes. Mira lo que dice Job capítulo 41 versículo 11. Job 41, 11. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero? Mire, más claro que el agua, más claro el agua. ¿Quién me ha dado a mí primero
para que yo les restituya. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. O sea, Dios le habla a Job y le dice: ¿qué has hecho tú por mí primero para que yo te restituya? O sea, ¿qué me has dado tú que yo no te haya dado primero? Es el pensamiento que hay en estos ancianos, es el pensamiento que hay en mucha gente, incluso ahora, que le dan a Dios y dicen: ahora Dios me va a dar. Los sacrificios, por ejemplo, que se hacían antes y los sacrificios que ahora muchas veces se pretende hacer. Caminar un montón de estrecho, de rodillas, ¿no? Sacrificar, lastimar tu cuerpo o darle algo. ¿Qué me has dado tú primero para que yo te restituya? Todo me pertenece a mí, dice la Biblia. Ellos decían: Él es digno. Pero con todo este pensamiento equivocado que ellos tenían, Jesús decide ir donde este hombre para poder ver a ese siervo. Eso era realmente importante. La oración, mis hermanos, es venir a Dios, es exponerle al Señor nuestra necesidad, es encomendarnos en el camino del Señor y dejar que Dios se ocupe de ello como mejor le parezca. Cuando venimos y nosotros oramos, no es que ahora sí ya está todo cumplido. No, he cumplido el ritual, he orado y ahora Dios me tiene que sanar, ahora Dios tiene que hacer esto. No, mis hermanos, cuando nosotros oramos y venimos esperando que Dios haga conforme a sus propósitos, conforme a sus planes. Esa es la oración, hermanos, que yo pueda hacerme más consciente de su propósito, de que yo pueda hacerme más consciente de su voluntad. Estos hombres tenían, y esto es lo que nos enseña este pasaje. Mire, 3 cosas nos enseña este pasaje. El primero, lo que los demás piensan de uno, ¿no? Lo que alguien piensa de nosotros. Los ancianos decían: Él es digno. Ellos pensaban eso. Lo segundo que nosotros aprendemos es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Lo que la gente piensa de ti puede ser una cosa. Lo que tú piensas de ti mismo puede ser otra muy diferente. Pero otra, de seguro más diferente, es lo que Dios piensa de nosotros. Cómo Dios nos ve. Y nosotros vamos a ver estas 3 cosas en estos fragmentos. La gente pensaba del centurión que era un buen hombre y que él era digno. Pero el versículo 6, mire cómo pensaba el centurión de sí mismo, cómo él pensaba de sí mismo. Versículo 6, y fue con ellos, dice, pero cuando estaban aún lejos de la casa del centurión, él envió nuevamente ahora a un grupo de amigos. ¿Ya? Primero envió a los ancianos, ahora envía a un grupo de amigos diciéndole: Señor, no te molestes. Y ahora mire lo que él dice: pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno venir a ti. ¿Qué pensaban los ancianos? Que era digno. Él es digno, no los ha construido y es buen tipo. ¿Pero qué pensaba él? No soy digno. Señor, no soy digno. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No porque Jesús se contamine cuando entre. Él realmente no se sentía digno de que Jesús pueda visitarle. Y dice: yo no soy digno porque ni siquiera me he dignado venir a ti. No soy digno de estar delante de ti. Y este pensamiento, hermanos, lo vamos a ver también en Pedro. ¿Se recuerda cuando Pedro echó las redes al mar y hizo una gran pesca? Y cuando miró a Jesús ahí en su barca, ¿qué le dijo? Jesús, no soy digno, apártate de mí. Es lo que Jesús les está hablando a sus discípulos en el sermón del llano. Que sus hijos son pobres en el espíritu. Según los ancianos decían: Él es digno, Él es rico espiritualmente, Él tiene obras de justicia. Pero cuando Él se presenta delante de Jesús, o cuando les manda, Él dice: no, yo no soy digno. Él estaba mirando su pobreza espiritual como característica de un hombre que había nacido de nuevo. No soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres bajo mi techo, no soy digno. No soy digno ni de siquiera estar frente a ti, por eso te he mandado a mis amigos. No soy digno de que entres, de que estés junto conmigo.
Entonces, este era el pensamiento que ellos tenían. De él mismo, él tenía este pensamiento. Aunque la gente lo vea como un gran ejemplo, aunque la gente le vea como un gran hombre que hace mucho por la sociedad, este hombre se mira a sí mismo y dice: no soy digno, mis obras no alcanzan, Señor. Lo mismo que sentía ese hombre que cobraba impuestos, ¿no? En la sinagoga cuando oraba, él oraba y no miraba, no tenía la cara para mirar arriba. Él se sentía pobre en el espíritu y decía: no soy digno, Señor, no soy digno, y ni le miraba. Pero este hombre que no se sentía digno de estar delante de Jesús, era un hombre que cumplía lo que Dios demanda de su gente. ¿Cuáles son los dos primeros y más grandes mandamientos? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre manifestaba esto. Este hombre manifestaba el amor hacia Dios, el amor a la nación. Él manifestaba todo esto, pero no era solamente palabras. Él manifestaba esto con sus obras. Construyó de repente un templo o una sinagoga para que la gente aprenda, pero estaba demostrando su amor también con su siervo. Este hombre podía dejarle morir. Era legal. Podía llevarlo a un lugar apartado de la ciudad y dejarlo morir ahí. Podía dejarlo morir. Pero este hombre que había conocido a Dios, que no se sentía digno, hermanos, este hombre amaba a este prójimo de tal manera que estaba preocupado por él, para que él pueda sanar. Nosotros debemos de imaginar y pensar, hermanos, que este hombre era un hombre que estaba afanado para que su siervo pueda sanar con las medicinas del momento. Era un hombre adinerado. Podía atender, podía hacer traer médicos, podía comprar los medicamentos que él quisiera. Pero ante toda esa impotencia, quizás gastando dinero con su siervo, él decidió ir donde Jesús. Vayan donde Jesús. Escuchó hablar de él, escuchó hablar de lo que él hacía, pero sin embargo, él se considera a sí mismo que no es digno. Y esta es una evidencia completa de humildad, de la humildad. La humildad es como que una característica de aquella persona que realmente ha conocido a Dios. Un teólogo decía que el orgullo es un obstáculo para la salvación. El orgullo es el obstáculo para la salvación, mientras que la humildad pavimenta el camino para la salvación. Entonces, él se miraba así. Los ancianos decían: él tiene méritos para que tú le hagas este milagro. Pero cuando van donde él dice: yo no tengo ningún mérito, es más, no soy digno de nadie. Y él empezó a reconocer los méritos del Señor. Lucas capítulo 5, versículo 8, lea conmigo, por favor, hablando de Pedro. Dice, después de la pesca milagrosa, ¿no? Lucas capítulo 5, 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Soy hombre pecador, Señor, apártate de mí, es lo que le estaba diciendo Pedro. Y lo que ahora le dice este centurión romano es: Señor, no te contamines conmigo, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no tengo nada bueno, y por eso te he enviado otra gente para que vengas por mí. Amén, o por sanar a mi siervo. Ahora, ¿qué es lo que pensaba Jesús de él? Está en el versículo 7. ¿Qué es lo que pensaba Jesús de él? Mire lo que dice versículo 7 de Lucas 7 también. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, dijo este centurión. Di la palabra, Señor, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este va y va, al otro ven y viene, a mi siervo haz esto y lo hace, ¿no? Entonces él está reconociendo, en ese momento él está reconociendo la autoridad plena de Jesús. Él está diciendo: Señor, tú tienes esta autoridad. Mire, esto que él está reconociendo, la autoridad de Jesús, no lo reconocían ni los fariseos, nadie reconocía esta autoridad.
Pero este hombre reconoce esa autoridad. Él dice, como yo soy soldado romano y tengo la autoridad que me da Roma, le digo a este ven y viene, le digo a este haz y hace. Esa autoridad que yo tengo, tú la tienes, pero la autoridad que tú tienes te la ha dado Dios. Y eso mucha gente no lo conocía y no lo comprendía, pero este hombre sabía eso. Y Jesús mira a esta persona con gran manifiesto. Más adelante vamos a ver que esto le admiró a Jesús. Le admiró esto a Jesús. Él estaba diciendo, Señor, tú tienes toda autoridad. Es esta fe la que maravilló a Jesús. Es la fe que él tenía. La fe que él tenía toda la autoridad. Pero hermanos, esto que nosotros leemos, por ejemplo, di la palabra, no, el centurión le dice, di la palabra. También, mis hermanos, es muy mal comprendido en este tiempo. En este tiempo se ha utilizado este término o se utiliza como pretexto este pasaje para, por ejemplo, la confesión positiva, ¿no? La confesión positiva. ¿Qué dicen estos grupos que hablan acerca de la confesión positiva? Que declara, ¿no? Declaro sanidad para mi vida o declaro prosperidad para mi vida. Entonces, esa confesión positiva, muchos asumen de estos versículos, di la palabra. Entonces vamos a ver también otras personas que hablan acerca del decreto, ¿no? Decreto esto para mí, decreto este otro para mí, decreto esto, como si Dios fuera su sirviente y Dios tenga que obedecer lo que el hombre quiere. Eso se llama humanismo. Mucha gente está centrado el mensaje en el hombre, en el humanismo, centrado su mensaje en el hombre. Di la palabra, decreta. Otro que ahora se habla mucho es reclama. No, reclama tu milagro. No sé si han escuchado, ¿no? Reclama tu milagro. Es como que yo te he dado, Señor, ahora tú me tienes que dar, me debes. No, reclama tu milagro. Es exigir, apropiarse de una promesa. Canciones hablan de esto, entre comillas, cristianas, ¿no? Reclamo mi tierra, reclamo lo que Dios me da. Son parte de estas confesiones positivas que no son para nada bíblicas. Otro término que se habla mucho es confesar, ¿no? Confesar que tienes. Confesar, o sea, di la palabra, confesar que tienes, confesar que puedes, confesar que vas a hacer 1000, confesar que vas a tener una casa, confesar que vas a tener un auto. Estos son pensamientos positivos que enseñan de esta porción, pero que está completamente equivocado. No es lo que está diciendo eso la Biblia. Otro que ahora se habla acerca de la confesión positiva es cancelar, ¿no? Rechazo, no, cancelo esa palabra, cancelo verbalmente, eso no va a llegar a mí, ¿no? Como botellita de Jerez, algo así, no, eso no es para mí, no, me limpio, no, eso no va a pasar conmigo, ¿no? Cancelar. Algo que se promueve bastante en iglesias cristianas, le estoy diciendo, supuestamente, visualiza tu milagro. Mira tu milagro, visualiza tu milagro. Es algo que se habla, hermanos, casi todo el tiempo. Visualiza, anda, da 7 vueltas a tu Jericó, proclamalo, gritalo, decretalo. Son todos esos pensamientos o palabras positivas que ahora en el día de hoy se enseñan con harto énfasis. O proclamar, o sea, proclamar tu milagro, proclamar lo que ya tienes. No, es delito estar enfermo ahora. No digas que estás enfermo, la palabra tiene poder. No digas que estás enfermo, di que estás sano. O di que ya tienes tu casa. O di que ya tienes ese trabajo. ¿Cuánta gente habla de esto? No, estoy en busca de un trabajo, di que ya lo tienes. Di la palabra, confesión positiva. Es algo que se habla hoy día en la iglesia y están sacando esa enseñanza de este pasaje. Pero este pasaje no enseña eso. Este pasaje enseña que la autoridad está en Dios. Es el centurión diciéndole a Jesús, Señor, tú di la palabra, es tu potestad, Señor, es tu decreto, es tu voluntad absoluta, no mía. No mía. O sea, no le está diciendo, hermano, que ahora yo tengo el poder y autoridad, ahora yo puedo decir que pase esto y va a pasar. No, mis hermanos. La autoridad no está en el hombre, la autoridad está en Dios, la autoridad está en Jesús. Esta fe es la que maravilla a Jesús. Esta fe es la que maravilla a Jesús.
Mis hermanos, esto que nosotros vamos a escuchar, declarar, decretar, reclamar, confesar, cancelar, visualizar, proclamar, no son para nada bíblicos. No son bíblicos. Y no nace de una persona que realmente ha conocido a Dios. Porque aquella persona que realmente ha conocido a Dios espera en el Señor. Salmos capítulo 115, versículo 3, léalo en las visuales. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Isaías 46, versículo 10. Mi propósito será establecido, dice el Señor, y todo lo que yo quiero realizaré. Daniel capítulo 4, versículo 35. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Todos estos versos, hermanos, y muchísimos más muestran que Dios es soberano. Él es soberano. Él decreta, Él hace, Él dice los cielos como Él quiere y Él ha hecho. Su propósito es establecido porque Él es Dios. ¿Qué podemos pensar, hermanos, de un Dios que se deja dominar por lo que yo quiero? Imagine tener un Dios así. Imagine tener un Dios que en este lado, en esta nación, están decretando lluvia, pero su pueblo vecino está decretando sol. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A este que ha decretado lluvia o a este que ha proclamado sol? No, mis hermanos, Dios es Dios. Él cumple sus propósitos eternos, sus propósitos divinos. Eso es lo que hace Dios. Él es soberano. Dios es providente. Miren, el centurión la tenía claro. Lo había comprendido mejor que cualquiera en Jerusalén, y por eso le admiraba esto a Jesús. Un hombre que era gentil, que había comprendido la esencia de ser creyente de tal manera que los otros no lo comprendían, y Jesús se maravilló de él. El versículo 9, miren ahora sí lo que Jesús pensaba del centurión. Al oír esto, léalo conmigo, dice: Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y acá tenemos las tres percepciones, ¿no? La gente pensaba de ese centurión que era digno. Este hombre, ¿qué pensaba de él? No soy digno. ¿Y qué pensaba Jesús de él? No he visto tanta fe en Israel. Se maravilló de él. Y son pensamientos que a veces nosotros no lo consideramos. Lo que a nosotros nos importa más es lo que la gente piensa de nosotros. ¿Sí o no? Eso es lo que nos importa a nosotros. Por eso nos alimentamos de likes. Por eso utilizamos todos los filtros habidos y por haber, porque queremos que la gente nos vea bien. Eso es lo que queremos. Y a nosotros mismos, hasta nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando de manera equivocada de nosotros mismos. Pensamos muchas veces mal. Nosotros pensamos, sí, yo soy digno. ¿No? Como un pastor, entre comillas, que dejaba la iglesia, ¿no? Estaba dejando la iglesia, había hecho algo turbio. Los hermanos lo sacaron de la iglesia y este pastor dice: no reconocen mi trabajo. No reconocen que yo he hecho esto, yo he hecho este otro, y muestra prácticamente que él estaba haciendo todo para que le reconozcan. Hacía todo para que la gente le mire, para que la gente le aplauda. Pero no, este centurión la tenía clara. Él, lo que él hacía, decía: aunque haga esto, aunque les construya una sinagoga, no soy digno. No soy digno. No se hacía la víctima. Nadie me valora. Nadie cree en mí, todos me odian. No se hacía la víctima. Literalmente, no soy digno, Señor. Pero cuando Jesús mira la fe de este hombre, Jesús le dice: este hombre realmente tiene mucha fe. Mucha fe. De tal manera que él decía: Señor, la autoridad es absoluta, tuya. Nota, hermano, que la centralidad del mensaje no está en la sanidad
del siervo, sino en la fe proclamada de este hombre, como este hombre centurión, que no es, digamos en nuestros términos, no era un cristiano, ¿no? Pero Jesús valora la fe de este hombre y dice: no he visto ni en Israel tanta fe como la de este varón, un hombre centurión. Ahora, la fe que este oficial tenía él era gentil, y no era que Jesús no miró fe. O sea, Jesús miró fe en muchos lugares, gente que había sanado, gente que tenía fe, miró, pero este hombre llenaba todas esas características de un hombre que amaba y creía en el Señor. Una fe que se volvía en obras, una fe que demostraba amor por su prójimo, una fe que reconocía la autoridad de Jesús, todo en él, no pequeñas partes como lo había visto hasta ese momento, sino todo en él. Eso es lo que pensaba Jesús de él. Lutero en algún momento dijo: ¿quién soy yo para decirle que haga o no haga a Dios? ¿Quién soy yo?, decía Lutero. Eso pensaba él. Y es lo que nosotros tenemos que pensar, hermanos. Mis hermanos, nada de lo que nosotros hagamos le pone en deuda a Dios como para que nos restituya algo. El venir a congregarnos no es un favor que le hacemos a Jesús. El orar no es un favor que me hace a mí o le hace a Dios. No, es su fruto. Son tus obras de justicia, son tus obras. Pero por más obras que nosotros hagamos, ninguna de esas obras van a cumplir los méritos que Dios demanda. El único mérito del que Dios se satisface es el mérito de Cristo, el único mérito. Le dije que Dios demanda perfección, no lo va a encontrar en nosotros, lo va a encontrar en los méritos de Jesús. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo en humildad, cuando nosotros venimos a Él, Dios nos mira a través de Jesús. Dios no mira nuestras obras de justicia, porque nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia, es dinero de juguete, de monopolio, no sirve. Cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira a través de Cristo, la perfección de Cristo. Por eso, mis hermanos, es Cristo morando en nuestros corazones. La fe de este centurión mostrada en obras, y es algo en lo que nosotros debemos de imitar. Miren, cuántas veces nosotros vemos grandes hombres en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, muchos quieren imitar la fuerza de Sansón, ¿no? Las mujeres quieren imitar la belleza de la reina Esther, no su belleza. Los músicos quieren imitar lo bueno que era David, ¿no? El salmista David. Pero ¿quién dice que quiero ser como ese soldado centurión? Nadie. Y a veces nosotros admiramos, y está bien, no es que está del todo mal. Pero hermanos, este hombre reunió en ese momento y mostró una fe verdadera. Y es algo que a nosotros nos tiene que retar, porque muchas veces nosotros no mostramos esa fe genuina, porque esa fe genuina primero está dentro de nosotros, y esa fe genuina se muestra a través de los frutos, a través de las obras. Amén. Esa fe que ahora maravilla a Jesús, esa fe que ahora Jesús se sorprende de esa fe, es la de un hombre que reconoce toda la autoridad en Jesús. Es de esa fe que se sorprende mirarse a sí mismo y no sentirse digno. Es esa fe. A Jesús no le importaba si había construido sinagoga o no. Lo que él mostraba era lo que este hombre sentía en su corazón, y mostraba a Jesús. Amén. Oremos, mis hermanos, para que esa fe pueda multiplicarse en nosotros, y para que nosotros podamos también manifestar nuestra fe de esa manera. Amén. Vamos a orar, hermanos.